Córdoba. Presidente, una iniciativa de una compañera, Margarita Rotingo, de la Revolución Ciudadana. Sin duda hay que fortalecerla, hay que corregirla, sin duda. Pero creo que cuando se trata de prevenir, de curar mucho más a los pacientes que tienen cáncer, hay que ponerle mucha atención. Creo que todos hemos pasado o estamos viviendo posiblemente con familiares que tenemos o que están con cáncer, con una patología posiblemente desconocida, pero que en la realidad hace falta de que el Estado se involucre. He revisado este proyecto y tengo algunas observaciones que les voy a hacer llegar, pero yo creo que esa contribución que se hace a través de este aporte del 0.5% del Código Orgánico Monetario y Financiero es muy poco, compañeros. Un 25% se destina a Solca. ¿Y qué pasa con el otro 25% que se destina al Ministerio de Salud Pública? Es ahí donde debemos fiscalizar y también debemos ponerle mucha atención, porque la mayor parte de ese recurso lo están utilizando no para atender el cáncer, sino para trámites burocráticos. Y nosotros en Sucumbíos lo tenemos claro. ¿Por qué, presidente? Porque mire, Sucumbíos y Orellana, todo el mundo sabe que de ahí se extrae el petróleo. Sostenemos la economía. Estamos condenados a la muerte para que el país viva bien. Pero es el país y es el Estado y el gobierno que no le presta la atención, ni siquiera cumple las acciones de protección que las hemos ganado. Entre ellas, la del 29 de julio del 2021 sobre el apagón de los mecheros, donde le obliga al Ministerio de Salud Pública a que realice un estudio científico para determinar los efectos de la industria petrolera con las enfermedades catastróficas y los cánceres que hay en Sucumbíos. Y este proyecto de ley debe revisar eso. Deberíamos poner una transitoria donde lógicamente se garantice hacer estudios, no solamente en la Amazonía, sino en todo el país, para ver qué otros casos o qué enfermedades catastróficas, huérfanas o raras se están, lógicamente, produciendo. ¿Cuáles son los efectos y las causas? Y lo digo, presidente, porque mire, en este proceso de fiscalización que lo vengo desarrollando desde el periodo anterior, hubo un ministro, creo que era un ministro Encalada de Salud, del presidente Noboa, se atrevió a decir que había hecho un estudio científico cuando le preguntamos que nos certifique qué universidad la avaló. No, lo había hecho con los funcionarios del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué calidad científica? Y nos dicen que no causa efectos el petróleo. Cuando le invitamos que vaya, tome el agua que nosotros la usamos, que está contaminada cada semana por los derrames petroleros, ya no quiso tomar, ya no quiso ir. Y esto es lamentable, presidente, porque si queremos atender la salud y mucho más de enfermedad catastrófica que se produce, ya sea por el ambiente de contaminación, ya sea por el agua, debemos ponerle mucha atención, presidente y estimados asambleístas. Y sepan ustedes que el 27 de julio hubo un derrame que afectó a más de 8,000 ciudadanos del cantón Gonzalo Pizarro, contaminó todo su río. Es decir, la fuente de agua donde consumía la población. ¿Algo dijeron? No pasó nada. También ahora el 28 de agosto, presidente, en Nueva Loja hubo otro derrame de combustibles por parte de Petroecuador y contaminó toda la planta de agua del Aguario. Se quedaron callados. Todo eso estamos consumiendo. Entonces, presidente, aquí sí es clave fundamental. Yo voy a hacer aportes a este proyecto de ley, pero sí quiero decirle al presidente y mucho más a la asambleísta que estaba ahorita de ponente, que es madre del presidente. Yo creo que en Sucumbíos hay que ponerle muchísima atención y devolverle todo lo que ha dado. Hay un proyecto de agua del río Dué que vale $144 millones, que ya tiene certificación técnica por el Ministerio del Ambiente, que a propósito, ahora en octubre se terminan los 2 años que le dieron para que ese proyecto se ejecute. Ese debería ser como obligación del gobierno
de ejecutarlo. Debería ser como compensación de todo lo que ha dado Sucumbíos. Y cuando hablaba, presidente, del caso de cáncer, Sucumbíos, por su lucha, ha sido gracias a las luchas que ha llevado. En el 2005 consiguió más de 1,5 millones y construyó una instalación para darle a Solca. Llegamos a acuerdos con Solca para que Solca ponga un centro oncológico allá. Le construimos. Solca en el 2009 puso un médico y lógicamente un personal más, pero no puso más. Luego Solca se retiró porque no tenía la solvencia o porque no tenía los especialistas. Y aquí viene un tema importante, compañeros. Esta ley debe revisar la carencia que tiene el Ecuador es en especialistas, mucho más en frontera, porque cuando queremos ser atendidos por especialistas en frontera, no los hay. Los especialistas no quieren ir a frontera, compañeros. Pero sí tenemos médicos, solamente en Sucumbíos son nacidos allá. Hay más de 50 médicos que ya ha producido pues la provincia y son de allá. ¿Qué debemos hacer? Pagar las becas, mandarlos a especializar. Yo sé que la cura no es momentánea, pero al menos después de 4 años, o 5 años, o 6 años, ya habrán especialistas. Eso lo redacta la ley amazónica que tenemos allá. Pero hasta ahorita no se ve todavía esa esperanza, compañeros. Y además la otra es la unidad oncológica que desde el 2021 ya debió construirse en La Guardia. Los médicos nos dicen cuándo se necesitan. Se necesita 250 millones aproximadamente que se necesita para poner en el hospital Marco Vinicio Isa. Un hospital que se lo construyó. Y aquí también, miren, cuando se pierde la objetividad, cuando existe el odio, se pierde la objetividad. Y por mucho más que hablemos del prófugo que dicen ustedes cuando no lo es, oiga, siempre el pueblo va a terminar reconociendo a quien hizo obras. Y en marzo de 2017 se construyó, se entregó el hospital Marco Vinicio Isa, bonito hospital con 160 camas. Tenían que darle mantenimiento. Ahora se está cayendo a pedazos por falta de mantenimiento, por falta de recursos, porque quitaron personal. A esa era presidente Reyes, que yo le pedí la vez pasada cuando aparecía el ministro, que me dé la oportunidad, porque en su hospital fallecieron 138 neonatos, 138 neonatos. Y en ese hospital hay que construir la unidad oncológica. Eso lo dice la justicia. Pero también veo otro dato, que en Sucumbíos es alarmante, compañeros. Solo en Sucumbíos y Orellana no hay un hospital del IES. Solo en Sucumbíos y Orellana, que atiende las 24 horas. En el 2013 se avanzó un hospital del día, sin duda quedó pendiente. El director del IES se comprometió el año pasado a construir, a ponerlo funcional las 24 horas, pero no ha respondido. Y miren, un dato para que ustedes vean. En el gobierno que ustedes dicen que es el prófugo, es el gobierno que más trabajó y hizo obras. En el hospital Carlos Andrade Marín, el HCAM, en el 2012, por primera vez en la historia, se construyó el Centro de Medicina Nuclear y Molecular en el IES. Por primera vez. Ahora veamos qué se ha hecho más. ¿Y por qué lo digo, presidente, de esta manera? Porque tengo conocimiento y además he vivido con carne propia. ¿Cuánto no necesitarían ahorita los más humildes, los más pobres? Mi padre, por ponerle un ejemplo. En el 2010, gracias a una política pública que tenía el gobierno de la Revolución Ciudadana, donde los beneficiarios del bono de desarrollo humano tenían atención gratuita con Solca. Y mi padre recibió esa atención cuando le detectaron cáncer de próstata. Todo le cubrió. Y luego, de 2012, con la unidad médica nuclear en el IES, pues pasó allá. Venía todo el chequeo. Pero a partir del 2017, cuando traicionan al pueblo, cuando entran estos gobiernos neoliberales, dejaron de comprar la medicina de especialidad. Por Dios, yo daba con mi padre cada tratamiento. ¿Saben qué me decían los médicos? No le podemos dar la receta, denme la receta, la medicina para comprar externamente. No le podemos dar porque si el gobierno se entera que nosotros damos la receta, nos van a votar. Y así lo tuvieron mi padre. Y mi padre falleció con cáncer por falta de atención médica. Esa fue la realidad, presidente.
Entonces, ¿qué necesitamos en esta ley? Garantizar, al menos en transitorias. Señor asambleísta, su tiempo ha terminado. Tiene 20 segundos para terminar su intervención. Gracias, presidente. ¿Qué necesitamos? Garantizar en esta ley lo que en la ley amazónica ya hemos conseguido para las enfermedades catastróficas. Que vaya en concordancia con la ley amazónica también para la región amazónica. Y necesitamos garantizar que lo que dice en derecho y en ley se pongan las transitorias, la creación del centro oncológico en el Hospital Marco Vinicio Uiza, como también en los estudios científicos, no solamente para la Amazonía, sino para todas las partes del país para detectar nuevas enfermedades catastróficas, raras y raras. Muchas gracias, muy amables. Tiene la palabra el asambleísta.